Hola, buenos días. Esta es una sesión más del curso de algoritmos y estructura de datos. Pues ya prácticamente llegamos al final. Estábamos revisando ideas, conceptos, algoritmos alrededor del tema de árboles binarios de búsqueda. En la sesión anterior estuvimos revisando cómo se crea y cómo se insertan nuevos datos dentro de un árbol binario. También estuvimos revisando el concepto de recorrido de un árbol, tres formas distintas que se llaman preorden, inorden y postorden. Y el día de hoy vamos a cerrar hablando de la idea de cómo se eliminan nodos de un árbol, ¿sale? Entonces, bueno, pues ya sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos. Voy a compartir mi pantalla y ya tenemos listos Online GDB. Y la gran pregunta que les quiero hacer es, estamos viendo arbolitos, ok, este árbol de ahí me gusta. Les pregunto, ¿qué pasa si yo quiero eliminar el número 5, el 9? La compañera casi no se le escucha la voz, pero dice que el 9, pues simplemente su bracito izquierdo, pues tendría que apuntar a null. ¿Qué pasaría? Un grado más de complejidad en el asunto. ¿Qué pasaría si yo quisiera eliminar el 11? El apuntador de la derecha del 9 tendría que apuntar al 10 ahora. Siguiente pregunta. Un grado de dificultad mayor. ¿Qué pasaría si yo elimino o si yo quiero eliminar al 9? Es equivalente a si yo quiero eliminar al... No, olvídense del 9. Vamos a revisar otro caso antes. Poco a poco iremos llegando a él. ¿Qué pasaría si yo quiero eliminar al 14? La pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero eliminar al 14? ¿Sería lo mismo que con el 11? ¿En qué sentido, Melanie? Pues el 15, el padre del 15 tenía 17. El padre de 15, ¿quién es? Ajá, pero queremos eliminar al 14. Entonces, el 15 tomaría el lugar de 14. Me gusta esa forma de verlo. El 15 toma el lugar de 14. O sea, como que vamos hablando en términos muy de arboricultura, muy de jardinería, queremos podar al 14 y entonces este subárbol sube y toma el lugar de 14. Por lo tanto, 17 termina siendo papá de 15. Ahora, regresamos al asunto del 9. El 9. ¿Qué pasa si quiero eliminar al 9? Es un caso un poquito más complejo, pero nada que no hayamos resuelto, nada que no podamos hacer. Ya nos hemos enfrentado con problemas más. Quiero eliminar al 9. Quiero eliminar al 9. A ver, piensen. Como dice Jesús, ¿quién sube a tomar el lugar del 9? Hay más de una opción. Dice José Antonio del Villar. El 11 podría tomar el lugar del 9 y Melanie dice el 5. ¿Dijo usted el 5? Ok. Por acá también hay mucha participación. Katia también propone que sea el 5. Exacto. Si subo al 11, si subo al 11, tengo ahí dos problemas. ¿Qué pasa con el 10? ¿A dónde pongo al 10? Fíjense bien. Si subo al 11 acá, ¿qué hago con el 10? Si subo al 5, nada más hago un solo movimiento, ¿lo ven? Si subo al 5, elimino subo al 5, porque acuérdense, siempre se tiene que respetar la condición de orden del árbol balanceado. Recuérdenme, por favor, ¿cuál es la condición de orden del árbol balanceado? Este curso ha hablado mucho del concepto de orden, relación binaria de orden. Ya los amenacé que algún día me los voy a encontrar en la calle y antes de saludarlos y darles el abrazo, ¿qué es una relación binaria de orden? ¿Cuál es el principio de construcción de orden del árbol binario? Recuérdenmelo, por favor. Si lo hemos dicho, no me salgan con que no. Dijimos que en un árbol binario nos paramos en un nodo, todos los datos contenidos a la izquierda de ese nodo, ¿qué hemos dicho? Todos los datos contenidos, piénsenlo acá, estoy hasta arriba, estoy en la raíz. Todos los datos contenidos a la izquierda del nodo raíz, ¿qué son? Menores que el dato que está en la raíz. ¿Estamos de acuerdo? A la derecha son mayores, pero además eso se cumple de manera recursiva para todos los niveles. Todos los datos contenidos a la izquierda de este nodo que contiene al 9 son menores y por su parte todos los de la derecha son mayores. En donde se paren, se cumple eso. Les pregunto yo, si yo moviera, entonces un requisito es mover a alguien que al moverlo me preserve la condición de construcción en orden del árbol. Y el otro requisito es mover el número mínimo de nodos. Si yo muevo el 5 para tomar el número del 9, en lugar del 9, ¿se mantiene el principio de ordenamiento del árbol? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿no? O sea, el 5 toma el lugar del 9 y todos a la izquierda no tendrá nada, se cumple.
y a la derecha tengo al 11 y al 10 y al 11 que son mayores que 5. Ok, ahora, ¿qué pasaría si yo muevo al 11? Si yo muevo al 11 para acá, efectivamente el 5 es menor, está de la izquierda, pero la otra condición es mover la cantidad mínima, ¿no? Y aquí ya no se cumple porque tengo que reubicar tanto al 11 como al 10. Sin embargo, observen una cosa. Alternativamente, yo podría mover al 10 para acá y se mantiene. ¿Ya lo vieron? Si yo muevo al 5 para acá, recuerden, el problema que yo dije es eliminar al 9. Si yo muevo al 5 para acá o al 10 para acá, se mantiene la condición de orden y además muevo un solo dato. Ahora, queremos eliminar al 17. Olvídense ya del 9. Queremos eliminar el 17. Les aviso, les anticipo. Hay dos valores que pueden subir y tomar el valor del 17. ¿Cuáles serían esos? Quiero eliminar el 17. Si subo al 16, se preserva, muevo un solo dato, primera condición, y segunda, se preserva el orden. A la derecha del 16, 16 tomaría el lugar del 17, perdón, sí, 16 toma el lugar del 17. A la izquierda de 16, ¿todos serían menores? Sí. A la derecha de 16, ¿todos serían mayores? Sí. Segunda opción, subir el 20 al lugar del 17. Obviamente es subir el 20 y eliminar el 20, ¿verdad? De la misma manera que es subir el 16 y eliminar el 16. Entonces, subo el 20, elimino el nodo en donde estaba guardado el 20 porque ahora lo pongo donde estaba su papá. Y aquí la pregunta es, ¿hice un solo movimiento? Sí. Segunda pregunta, ¿se preserva el orden? Sí. Y finalmente, quiero mover, ya analizamos casi todos los casos. Ahora, quiero eliminar el 12. Quiero eliminar el 12. Quiero eliminar el 12, a ver qué hago. A ver, aquí me está proponiendo que eliminar el 12, ¿cómo? Perdón, discúlpeme. ¿Qué hago? Acuérdense que se tienen que cumplir mover lo mínimo. A veces mover lo mínimo no necesariamente implica mover uno solo. A veces tendremos que mover más de uno, pero además de todo, mantener el orden. A ver, yo les propongo, aquí lo están diciendo, podríamos subir el 17 al 12, a ver, lo movemos acá para tener posibilidades. Dice, el 17 al 12, el 17 al lugar del 12, y el 16 a la posición del 17. Pues sí se podría. Si aquí ponemos el 16, sí se cumple que estos quedarían menores, serían menores que 16 y el 20 sería mayor. Sí se cumple. Sí es una opción, José Antonio. A ver, mire, mueva el 16 para acá. Imagine que aquí está el 16. Si el 16 está acá, 14 y 15 son menores que 16. Sí se cumple esa primera condición. Y 20 es mayor que 16. Sí, es posible. No estoy diciendo que sea la mejor solución, pero es posible. Perdón, ya me perdí. Estábamos diciendo que quiero eliminar el 12, ¿verdad? Quiero eliminar al 12. No, ya sé cómo le vamos a hacer. Así. Esto lo movemos para acá. Ya vi el detalle. No, el detalle es que este árbol, como lo propone, sí quedaría ordenado, pero el árbol completo no. ¿Por qué no quedaría ordenado por completo? Bueno, porque si aquí ponemos el 17, todos los que están a su derecha deberían ser mayores. Y aquí tenemos un de 16 que es menor. Lo siento, José Antonio, esa no fue una opción. ¿Cuál me decían por acá? ¿Qué otra opción me decían? Subir al 11. ¿Qué opinan de subir al 11? Vamos a ponerlo con otro color. Subir al 11 acá. O les propongo esta. Subir al 14. Opción 1 y opción 2. Aquí nos están diciendo, ¿puede funcionar si movemos 10 al lugar del 12? A ver, no le escuché, Mel. Si tú subes, Katia, si tú subes el 10 para acá, te queda el 11 del lado izquierdo y entonces ya no se cumple la condición de orden. Entonces, fíjense bien, parece ser que las únicas opciones son o subimos el 11 para acá o subimos el 14 para acá. Les pregunto a ustedes, de todos los... Este subárbol, vamos a decir que es el subárbol de todos los elementos menores que 12. Y vamos a llamar a este subárbol el subárbol de todos los elementos que son
mayores que 12. Fíjense bien, ¿cómo podríamos caracterizar a este nodo? Este nodo es, ¿cómo es este nodo comparado con todos los datos? ¿Cómo es este dato guardado en este nodo comparado con el de todos los datos que hay acá? ¿Cómo es el 11 comparado con 5, 9 y 10? Es el mayor. Diríamos que es el mayor de los menores. Ahora, ¿cómo diríamos que es 14 comparado con todos los valores almacenados en este subárbol? Es el menor de los mayores. Ya tenemos la regla. Entonces, ¿cómo eliminamos un nodo? Subimos a la posición al menor, al mayor de sus hijos menores, al mayor de sus descendientes menores. ¿Quién es el mayor de sus descendientes menores acá? 11. ¿El mayor de sus descendientes menores? O, en su defecto, subimos al menor de los mayores, al mayor de los menores o al menor de los mayores. A ver, aquí dice José Antonio, ya no lo vi, dice que subir al 15. ¿Por qué no puedo subir al 15 a tomar el lugar del...? Porque entonces el 14, tal y como está, se rompería la regla si subo al 15 ahí. Solamente hay dos opciones para mantener el principio de ordenamiento de mi árbol. ¿Cuál es la regla? La regla que dijiste, ¿Cómo se...? Pero repítame la regla, por favor, no la grabé. solo hay dos posibles casos. Para preservar el orden. ¿Y esos son cuáles? Caso 1. Mayor de los menores. El mayor de los menores es este y el menor de los mayores es este. Entonces ahora vamos a hacer otro dibujito. Entonces ahí está mi arbolito. Y de este árbol, más bien de ese nodo, dice que cuelgan dos subárboles, subárbol izquierdo y subárbol derecho. Naturalmente que esta es la raíz y está conectado para acá y está conectado para acá. Y entonces aquí la pregunta es, ¿en qué posición del subárbol izquierdo, se encuentra el mayor de los menores? ¿Cómo le hago para encontrar al mayor de los menores? Obviamente, de los menores significa que tengo que bajar por la izquierda. Y ahora la pregunta es, una vez que me encuentro acá, en este punto, hasta lo rayamos, ¿dónde estará el mayor? El mayor está aquí, ahí tiene que estar, a donde acabe. O sea, si antes llego a null, pues quiere decir que antes de llegar a null, ahí está el mayor. Ahí está el mayor de los menores. Es más, lo vamos a poner, lo pusimos en amarillo en nuestro otro diagrama, ¿no? Aquí está el nodo que estábamos buscando. Vuelvo a preguntar. Si yo busco, ¿por qué tendría que buscar, por ejemplo, de este lado? ¿O por qué se presentaría el caso 2? Bueno, a lo mejor porque el árbol izquierdo, el subárbol izquierdo es nulo. Entonces, si el subárbol izquierdo es nulo, pues tengo que buscar por el derecho. Y entonces la pregunta es, ¿dónde voy a encontrar? En este caso sería al menor de los mayores, ¿verdad? Si bajo por la derecha, ¿dónde voy a encontrar al menor de los mayores? Bajo por acá, bajo, digamos, pegadito por esta línea, hasta acá. Y ahí está, lo encontré. Son esos casos y es el caso de, ¿qué pasa, por cierto? ¿Qué pasa si yo quiero eliminar una hojita del árbol? ¿Tengo que buscar a alguno de sus descendientes? ¿Qué pasa si quiero eliminar a una hojita? Pues nada más la borro, la podo y la borro, ¿verdad? Porque no tiene descendientes. Entonces hay como tres casos. Que un nodo tenga descendientes, tiene descendiente izquierdo, me voy por el lado izquierdo y busco quién es el mayor de los menores. No tiene descendientes del lado izquierdo, busco del lado derecho. Del mayor de los, busco ahora el menor de los mayores, que tampoco encontré nada porque está, pues entonces estoy en una hojita. ¿Y qué pasa cuando tengo que podar una hojita? Pues nada más le hago así y ya. Ya vimos toda la teoría, ahora nos subimos a la bicicleta, como yo suelo decir. Ahí está, dice procedimiento de eliminación. Es un void, por lo tanto es un procedimiento y nos están pasando como parámetro un apuntador a apuntador. Ya saben, ese recurso del lenguaje es porque vamos a modificar el valor de un apuntador. Y por lo tanto, para modificarlo, necesitamos apuntar a esa dirección que vamos a modificar. Es decir, cuando yo quiero modificar una dirección, yo necesito, desde un procedimiento o una función, yo necesito pasar un apuntador a esa dirección. Por lo tanto, estoy echando mano del procedimiento o del recurso que se llama apuntador a apuntador. Y entonces, voy a revisar
tres casos. Para empezar, me están pidiendo eliminar el nodo al que apunta, o más bien, el nodo al que yo puedo llegar con el parámetro L. Me están pidiendo, elimina el nodo al que vas a llegar con el parámetro L. Recuerde que ese es un doble apuntador. Lo primero que voy a hacer es preguntarme, quiero que me devuelvas en la variable h, donde la variable h es un apuntador a árbol, quiero que me devuelvas el heredero izquierdo, el posible heredero izquierdo que va a tomar el lugar de L, ¿de acuerdo? Eso que yo llamo el mayor de los menores. Y entonces, aquí voy a hacer una invocación recursiva y lo que voy a decir es, si lo que me devuelven es distinto de null, entonces lo que voy a hacer es que el dato que está guardado en L no va a ser otra cosa, sino el dato que está guardado en H, y luego voy a proceder a eliminar a H. Recortar al menor. Aquí hay varias posibilidades, pero lo importante es, ya encontré quién va a tomar el lugar, el dato que va a tomar el lugar del dato que está almacenado en el nodo que voy a eliminar. ¿Cuál es el nodo que yo voy a eliminar? Aquel al que yo llego a través de L. Bueno, entonces para eso necesito ver si L tiene un heredero izquierdo. Si es el caso, el nuevo dato que se va a quedar en L va a ser el del descendiente que ya encontré. Pero entonces, ahora lo que tengo que hacer es eliminar ese descendiente. ¿Sí lo ven? Vamos, regreso a mi diagramita. Por ejemplo, lo que está diciendo, me están pasando esto es un apuntador. Esto es un apuntador, que no es otra cosa, es una dirección, y luego me están pasando otro apuntador a esta dirección. Entonces me están diciendo, vas a ver si una vez que llegas, ya estamos de vuelta. No hice nada, ¿eh? O sea, fue la internet, lo siento, pero no avanzamos mucho. Lo que voy a hacer es decir, es el dato que está guardado acá en el nodo amarillo, lo voy a llevar a guardar en este lugar, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Pero luego me queda un pendiente todavía. ¿Cuál es ese pendiente? Pues en realidad es eliminar este nodo. Y entonces por eso ustedes ven que copio el dato, o si quieren verlo así, subo el dato, como yo lo dibujé en mis diagramas, una flechita amarilla, subo el dato, lo subo a la nueva posición que va a tomar y me encargo de eliminar ese descendiente. Pueden darse cuenta que en realidad ya eso es una invocación recursiva. Entonces, aquí voy a pasar la dirección. Profe, disculpe, no está compartiendo. ¿Ya? ¿Ahora sí lo ven? Entonces, lo que estábamos diciendo es que encuentro quién es el mayor de los menores y subo el dato en la línea 53. ¿Se acuerdan que yo en mi diagrama ponía una flechita amarilla que iba desde el nodo heredero que quiero promover o subir a la raíz o al punto donde yo voy a eliminar ese dato? Subo el dato. Esa es la línea 53, pero entonces ahora tengo que eliminar el nodo. Y esa es la invocación recursiva de la línea 54. No pierdan de vista que el procedimiento elimina necesita pasar como parámetro un apuntador a apuntador. Y por eso es que yo le pregunto, ¿para qué sirve el ampersand? A ver, recuérdenme, ¿para qué es el ampersand? La dirección es una dirección exactamente. H es un apuntador que apunta al heredero que ya encontré, pero ahora yo necesito pasar la dirección de ese apuntador. Y por eso es que le estoy preguntando todavía o anteponiendo el operador ampersand. Caso 1, es decir, hubo un heredero por el lado izquierdo, pero resulta que podría ser que no hubo heredero por el lado izquierdo, ¿no? Entonces, entramos al caso 2. Buscamos un heredero por el lado derecho. Por eso se llama heredero is y heredero there, ¿sabe? Buscamos un heredero por el lado derecho. Si lo encontramos, entonces lo que vamos a hacer es subir el dato que encontramos en el nodo al que apuntamos por H, lo subimos a la posición donde según esto queremos eliminar. En realidad, si se dan cuenta, el nodo que queremos eliminar, simplemente estamos reemplazando su valor, su dato por otro. Y el que eliminamos va a ser en realidad uno de sus descendientes. ¿Qué pasaría? Tercer caso. Vamos al tercer caso, que es además el caso semilla. ¿Qué pasaría si resulta que el nodo no tiene ni heredero izquierdo ni heredero derecho? Pues entonces caemos en el caso semilla y entonces nos preguntamos, a ver, aquí déjenme revisar. Aquí estoy haciendo un truco muy interesante. Fíjense bien, ¿qué es eso de L padre isc? Está muy curioso este truquito. A ver, ¿quién es L? ¿Quién es asterisco L? Asterisco L es el nodo que yo quiero eliminar. ¿Quién es asterisco L padre? A ver, vamos a regresar a nuestro diagrama acá. Vamos a decir, este es asterisco L. ¿Quién es asterisco L padre? ¿Y quién es asterisco L padre izquierdo? Es un proceso como autorreflexivo. Está diciendo, el hijo izquierdo de mi padre soy yo.
Eso es lo que está diciendo, ¿eh? Fíjense bien. El hijo izquierdo de mi padre soy yo, porque él no puede saber hasta ese momento, o sea, él ya sabe, al llegar a este punto, al llegar al caso semilla, sé que tengo que eliminar una hojita, pero para eso yo necesito pararme en el papá de esa hojita y decir, ¿soy el hijo izquierdo de mi padre o soy el hijo derecho de mi padre? Bueno, entonces, si la respuesta es verdadera, si soy el hijo izquierdo de mi padre, entonces lo que voy a hacer es decirle a mi papá que pode su lado izquierdo, y eso es lo que se está observando en la línea 64. Mi padre está podando esa hojita izquierda. ¿Cómo? Aterrizando su apuntador izquierdo a null. Pero si el resultado de la pregunta 63 es falso, quiere decir que no soy el hijo izquierdo de mi padre. Entonces soy el hijo derecho de mi padre. Como soy el hijo derecho de mi padre, pues entonces le digo a mi papá, papá, corta el lado derecho o aterrízalo a null, más bien. Aterriza a null este apuntador. Casi estamos bien, casi estamos bien. Ahora, estas últimas dos cosas, la verdad es que no sé si la línea 68 es necesaria. Creo que sí. Primero que nada, debemos deliberar. Acuérdense que para llegar a este nodo, yo no llegué directamente, sino que yo llegué acá así, ¿no? Siempre llego por una doble dirección. Entonces, lo que tengo que hacer es decirle al compilador, este espacio de memoria hay que liberarlo. Y por otro lado, esta dirección que tienes acá, ponla a null. Y eso es lo que se hace, lo que se observa en las líneas 67 y 68. Ya revisamos el proceso de eliminación. No es cierto, no hemos terminado porque nos falta ver cómo encontramos al hijo izquierdo y al hijo derecho. Pero eso es muy sencillo, miren. El procedimiento, no es un procedimiento, es una función. La función heredero izquierdo me devuelve al mayor, aquí está en el comentario, al mayor de los menores o nulo, si es el caso que no tiene descendientes por la izquierda. Lo que vamos a hacer es pasarle como parámetro el apuntador al nodo al que yo le quiero encontrar de su descendiente por la izquierda, ¿vale? Y fíjense bien, este procedimiento tiene un return de dos salidas, ¿no? Tiene dos salidas distintas. Una es la línea 22. O sea, si lo que me estás pasando es un nulo, pues ya, te devuelvo de inmediato un nulo. Y la otra salida es por la línea 28, que es la interesante. En la línea 28 es después de haber encontrado al mayor de los menores. ¿Cómo le hacemos para encontrar al mayor de los menores? Ah, bueno, pues miren, se supone que yo ya estoy parado acá. Estoy parado en este punto al que en mi código le llamo aux1. Y por otro lado, voy a usar un segundo apuntador, aux1, y por otro lado voy a usar un segundo apuntador al que le voy a llamar aux2. Bueno, ahí con un poco de imaginación dice aux2, pero con un poco más de imaginación o con un poco menos de imaginación dice A4T2. Bueno, entonces miren, aux1 me pone ya en el nodo que es el descendiente, la raíz del subárbol izquierdo. Y aux2 me dice que vamos a ir bajando por la derecha. Por eso es que yo estoy invocando LDER. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente ir avanzando. aux1 es igual a aux2 y aux2 es aux1 derecha. Entonces lo que estoy haciendo es avanzando por acá tanto como pueda. Voy avanzando, me paro en el siguiente nodo, actualizo, este ahora se convierte en aux1 y el que sigue se convierte en aux2. Y así voy avanzando hasta que en qué momento me detengo, en el momento en que aux2 apunta a nulo. Y en ese momento llego a este punto, miren. En ese momento esto es aux2 y entonces devuelvo aux1. Aux1 ya está apuntando al nodo que contiene al mayor de los menores o nulo, si es que no hay nada. ¿Listo? Muy bien. Y la misma lógica para el caso del descendiente derecho. Ok, ahora sí, no les di tiempo para copiar. Les propongo que vayamos por acá. Vamos analizando, vamos copiando caso por caso. Y luego ya hacemos el ejercicio de hoy, que es muy sencillito. ¿Sale? Entonces ahí está. Codifiquen ustedes cómo encuentro al heredero izquierdo. Me avisan, por favor. Vayan poniendo ustedes mismos sus propios comentarios si creen que les puede ayudar. Vamos a amplificar la pantalla. Observen una cosa, para encontrar al mayor de los menores, me ubico en el subárbol izquierdo, pero una vez que me ubiqué en el subárbol izquierdo, bajo todo por la derecha. ¿Sale? Y para encontrar al heredero derecho, me ubico en el subárbol derecho, pero luego bajo todo por la izquierda. Es la única diferencia.
Yo en su lugar simplemente copio, pego y luego nada más cambio esto por LISC y LISC. Voy al procedimiento principal. Ahí está. Bueno, este ha sido un trimestre tan accidentado que no podríamos tener nuestra última reunión sin tener algún accidente o problema, ¿no? Entonces ya estamos de vuelta y antes de que otra cosa suceda, la pantalla, exacto. Ahí está. Yo estaba tratando de mover esta barra cuando... Y el ejercicio consiste en crear un nodo, perdón, crear un árbol de al menos 7 nodos. Les propongo que sean 3 a la derecha, 3 a la izquierda, y una raíz. Crear un árbol de 7 nodos, lo imprimen. ¿En qué modo lo van a imprimir? Lo van a imprimir en preorden. ¿Qué es preorden? Recuérdenme, por favor, ¿qué es preorden? Y lo vimos, Lo vimos en la raíz primero, luego de izquierda y luego de derecha. Exacto. Y si es un árbol más grande es la raíz y luego sus 2 hijos y luego los hijos de sus hijos. Entonces, si yo tuviera un árbol donde, por ejemplo, tuviera hasta arriba tuviera el 4, luego tengo el 3, el 2 y el 7, entonces imprimo 4, 2 y 7. Pero luego si 2 tiene de hijos a 1 y 3, imprimo a 1 y 3. Y luego si 7 tiene a 5 y 6, hasta al final imprimo a 5 y 6. Entonces quiero en ese orden que se imprima y una vez que ya se imprimió, empiezo a borrar. Primero voy a borrar una hojita, luego voy a borrar un nodo intermedio, o sea, que no sea hoja ni raíz, y al final voy a borrar la raíz y vuelvo a imprimir. Eso es todo el ejercicio. Sí, lo pueden sacar de aquí a las 9:30. En la sesión anterior vimos cómo se construye cómo se insertan árboles y cómo se visitan. Y en esta, cómo se eliminan. Y ya, tan tan. Bueno, ¿cómo van? ¿Ya quedó? Les propongo hacer este arbolito, miren. Borramos todo. Chiquitito. Este es el arbolito que les estoy proponiendo para el ejercicio. Yo decía que aquí fuera un 4, que aquí fuera un 2, 1, 3, que aquí fuera un 6, que aquí fuera un 5, que aquí fuera un 7. Ahí está. Entonces, como me los va a imprimir en, ¿cómo dijimos? Preorden. Va a imprimir primero 4, luego va a imprimir 2, 6 y luego va a imprimir 1, 3, 5, 7. Según yo, Yo puedo meter la pata. Y luego lo que vamos a hacer es ir volándonos nodos. Nos los volamos en este orden. Miren, por ejemplo, nos volamos este e imprimimos. Nos volamos este e imprimimos. Cuando nos hayamos volado el 6, ¿qué va a imprimir? ¿Quién va a subir al lugar del 5? Del 6, ya les dije, el 5. El 5 va a subir al lugar del 6. Entonces imprimimos. Cada vez que eliminemos algo, imprimimos al árbol para ver que sí reordenó correctamente y luego nos volamos a la raíz. Bueno, no sé si terminaron de ver ese código, yo creo que sí. Pues no me gustaría que me cortara antes de decir que quiero agradecer en particular a mis ayudantes, a la doctora Magali, al doctor Salvador y por supuesto al ingeniero Gilbert Cabrera, que nos ha permitido construir un curso pues muy interesante con muchas modalidades de conducción. Se me olvida y me va a pegar la jefa de Gilbert si no le damos las gracias también, por supuesto, a la doctora Blanca Silva. Esto ha sido un esfuerzo de muchas personas, como se pueden dar cuenta, pero a mí me ha gustado mucho. Me preocupa que al final no llegaron tantos como yo hubiera querido de Lerma y de Coajimalpa. Estamos viendo qué más podemos hacer, pero lo interesante de este trabajo es que es un curso que se puede tomar en forma presencial o en forma a distancia, que se puede tomar síncrono, o sea, te conectas o llegas a la sala, o se puede tomar de forma síncrona. No pudiste llegar, pero en la tarde revisas el video. Bueno, y la intención es ofrecer diferentes alternativas para aprender los temas.